Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor servidor dedicado más barato que hay en el mercado, déjame presentarte esta empresa que se llama Contavo. Es la que ves en pantalla amigos y siéndote muy sincero tiene el mejor precio del mercado, pero no solo el precio amigos, sino una excelente calidad. Aquí vamos a estar viendo en la parte de arriba, ves que dice servidores dedicados, vamos a darle clic y acá nos comienzan a aparecer los planes que actualmente tiene Contavo y que tú puedes contratar. Aquí este es el más económico amigos, de hecho está en euros, acá en la parte de arriba nosotros podemos cambiar la moneda. En mi caso yo lo voy a cambiar a dólares, vamos a darle clic en guardar y desde 159 dólares amigos tú puedes tener acceso a un servidor dedicado bastante potente. Vamos a estar viendo por qué razón es el mejor hoy en día, porque si tú por ejemplo comparas con otras empresas en el mercado, prácticamente con todos los recursos que tiene este servidor te lo van a estar dando arriba de 300 a 400 dólares y aquí en Contavo amigos lo tienes desde 159 dólares. Vas a tener acceso a un servidor AMD Ryzen 9 de 12 núcleos por 3.70 GHz, es decir, un servidor bastante potente para que tú puedas correr cualquier aplicación sin ningún problema. Además viene ya con 32 GB de memoria RAM amigos y lo puedes escalar a 128 GB de RAM. También tienes un terabyte con esta tecnología NVMe, la cual te permite que prácticamente tengas un servidor mucho más rápido que todos los demás e incluso pues es más rápido que la tecnología SSD. También vas a contar con un gigabyte, con un puerto de un gigabyte, lo cual está muy bien porque vas a tener internet de alta velocidad para correr, descargar cualquier aplicación que tú quieras o necesites y 32 terabytes de tráfico, prácticamente tráfico ilimitado. Y eso que solamente estamos hablando amigos del servidor dedicado más económico de Contavo. Si tú necesitas más potencia, puedes revisar los otros servidores que ya te aseguro que tienen mucha más memoria RAM, mucho más procesamiento, etcétera, como por ejemplo este de aquí, el DS4, que ya tiene 24 núcleos por 2.50 GHz, ya trae 128 GB de RAM prácticamente para correr cualquier programa, un terabyte SSD, entonces ya viene mucho más avanzado y tú aquí puedes elegir el que más te guste. Recuerda que aquí son los servidores dedicados, pero también hay una parte que me gusta mucho de Contavo, que es acá la parte de arriba, que dice, si nos vamos acá donde dice servidores dedicados, acá dice lo que son las ofertas. Si le damos clic, acá nos van a aparecer ofertas de servidores que ya han pasado y como puedes ver tenemos este que nos trae 250 GB de RAM, lo cual es bastante amigos, y tienes 10 núcleos de procesamiento y está en un superprecio de 98.77 pesos mexicanos, lo cual créeme que está súper barato para toda la potencia que te ofrece este servidor. Recuerda que estas ofertas siempre van a estar variando e incluso cuando veas este video pues quizás haya otras ofertas ya que se actualizan prácticamente todos los días, pero aquí te enseño esta que está bastante bien. Entonces acá arriba tú puedes buscar cuál oferta te gustaría contratar. Entonces te he dado dos opciones amigos, desde aquí, desde Cyber Deals, acá arriba Cyber Deals, o aquí donde dice servidores dedicados tú puedes revisar cuál servidor quieres contratar. Si te interesa contratarlo, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Vamos a hacer el ejemplo con este DS1. Vamos a darle clic acá en seleccionar. Aquí nos dice todo lo que te incluye el servidor, que ya lo hemos visto. Seleccionamos lo que es el tiempo de contratación. Si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero amigos, la verdad te recomiendo contratarlo a 12 meses, ya que te ahorras, ahí arribita nos aparece que nos estaríamos ahorrando 159 dólares, lo cual me parece muy bien. Aquí en la región este que dice Unión Europea viene 100% gratis. Si tú quisieras que tu servidor esté en cualquier otro país va a tener un costo extra, entonces ya dependerá de cada persona. En mi caso a mí me gusta dejarlo gratis en la Unión Europea. Acá en la parte de abajo donde dice memoria también te recomiendo dejarlo como está, y en storage también dejarlo como está, ya que obviamente si nosotros queremos más storage pues nos va a salir más dinero.
Entonces dejamos todo como está. Acá en la parte de abajo donde dice imagen o sistema operativo, recuerda que todo lo que sea Linux como Ubuntu, como Red Variants, etcétera, es gratis. Aquí en la parte de abajo nos aparece que está incluido, pero por ejemplo, si tú quieres que tu servidor tenga Windows Server, te van a estar cobrando algo extra. Y también si lo vas a estar utilizando para crear una empresa de páginas web e incluso para tener las propias páginas web de tus clientes, pues puedes instalarlo ya con cPanel o también con Ples. Dependerá del uso que tú le vayas a dar a tu servidor dedicado. Vas a escoger el sistema operativo que más se adapte a ti. Acá en Networking lo dejamos como está, también acá en la parte de abajo, y le damos clic en Nets. Después tenemos que crearnos la cuenta, amigos. Déjalo aquí donde dice privado individual. Rellenas todos estos datos, es bien importante, amigos, para que puedas hacer tu compra. También tu correo electrónico y dale clic acá en Nets. Y por último, amigos, te va a estar mandando a que hagas tu pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones está bastante bien. Si pagas con tarjeta, acá solamente ingresa todos los datos de tu tarjeta y le das clic en Nets. Una vez que tú le das clic en Nets, amigos, ya se va a procesar tu pago. Recuerda que tarda algunas horas para que se pueda crear tu servidor, así que ten paciencia, pero toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico. También recuerda que yo tengo un tutorial donde te enseño cómo funciona todo el panel de control de Contavo por dentro. Para que lo vayas a ver el video, el tutorial te va a estar apareciendo en pantalla en este momento para que solo le des clic y vayas a ver el tutorial.